Referente al tema de tipos de financiamiento, el día de hoy les vamos a hablar sobre el factoraje. El factoraje más que nada consiste en un financiamiento a corto plazo, en donde las empresas salvaguardan y crecen conforme aseguran el flujo de efectivo y su liquidez. Es decir, que cuando la empresa necesita capital, acude a una empresa de factoraje, la cual le entrega los montos relativos a sus cuentas de ventas a crédito o por cobrar, menos un porcentaje previamente acordado. Esta modalidad consiste en que básicamente acuden a una institución financiera, la institución financiera les otorga los montos correspondientes a sus cuentas de crédito por cobrar menos un porcentaje de la cantidad total. Y entonces la organización lo que hace es que recibe el dinero de manera inmediata. Es importante decir que para que esta modalidad funcione, se tienen que contar con los documentos como los pagarés, los recibos y las facturas actualizadas y vigentes, además de que también tiene que tener un previo conocimiento y autorización del cliente de la organización. En cuanto a origen y evolución, el factoraje surge en Inglaterra en el siglo XVII, cuando las empresas inglesas exportaban a las empresas estadounidenses. El exportar encarecía un poco la tarea de la venta y entonces las empresas norteamericanas empezaron a asumir los riesgos de compra y venta y empezaron a hacer adelantos financieros a las empresas inglesas. Em, Sino que es a partir del año de 1960 cuando empieza a tener un incremento, un crecimiento mucho mayor del 8% promedio anual, que actualmente sigue creciendo. Hay más de 2.000 firmas operando, más de 500.000 empresas que utilizan el factoraje como medio de financiamiento, y es importante decir que a pesar de que el factoraje como tal surgió en Estados Unidos, el factoraje es implementado principalmente en Europa. Para que el factoraje funcione es importante que existan estos participantes. El primero es el factorante, que es como tal la empresa que financia, es decir, es la empresa que adquiere los derechos de crédito mediante la cesión de las cuentas. El proveedor o factorado, que es la empresa que comercializa los bienes y productos y como tal es la empresa que es financiada. Y por último está el comprador o el cedido, que es el cliente que adquirió el producto o servicio a crédito. Existen también las aseguradoras o los gestores que como tal se encargan de la gestión de la cobranza, pero sin embargo no se encuentran en todos los procesos de factoraje. Cada uno de estos participantes cubre un rol en específico y no interfieren entre ellos. Mi nombre es América y voy a presentarles los tipos de factoraje. Aquí en México existen 6 modalidades principales de factoraje que se agrupan según cómo se realiza el negocio, quién asume el riesgo y cómo se cobra la deuda. En el primer tipo tenemos el factoraje por forma de negocio. Aquí se divide en 2 modalidades. La primera, que es a clientes, que también se le conoce como factoring tradicional. Este funciona cuando la empresa, que es el proveedor, que ya vendió un producto o servicio, le solicita a una empresa de factoraje que le compre sus facturas pendientes de pago. ¿Por qué lo hacen? Pues porque necesita dinero rápido, sin esperar a que los clientes paguen en 30 o 60 días. De ahí tenemos el siguiente, que es a proveedores, también llamado como reverse factoring. Aquí el comprador grande, un ejemplo puede ser Walmart o Chedraui, es quien hace el acuerdo con la empresa de factoraje para ayudar a los proveedores. ¿Para qué sirve? Para que sus proveedores cobren de inmediato y no tengan problemas de flujo de efectivo. De ahí tenemos el siguiente tipo, que es el factoraje por responsabilidad de riesgo. Tenemos 2 modalidades, que es con recurso. Esto significa que la empresa de factoraje es quien asume el riesgo. Si el cliente no paga la factura, el proveedor tiene que devolver el dinero que le adelantaron. De ahí tenemos el de sin recurso. En esta, pues la empresa de factoraje asume todo el riesgo. Si el cliente no paga, pues ya no se le puede reclamar al proveedor. Esta es menos común porque implica más riesgo para la empresa de factoraje y por eso cobra más comisión. De ahí tenemos el factoraje por forma de cobranza. La primera es la cobranza directa. Esta funciona cuando la empresa de factoraje es la que cobra directamente al cliente y el cliente pues ya sabe que debe pagarle al factor y no al proveedor original. Y de ahí tenemos la cobranza delegada. En esta pues el proveedor original sigue cobrando al cliente, luego le paga a la empresa de factoraje que corresponde. Y esta solo se usa cuando el proveedor tiene mejor relación con el cliente y se prefiere que él se encargue pues de cobrar. Hola, soy Abril y voy a explicar sobre
Tema de factoraje por notificación. El factoraje por notificación es una modalidad de factoraje financiero en el que el deudor es notificado de que su factura ha sido cedida de una empresa de factor. Luego viene con la notificación. El cliente es informado de la cesión, tiene transparencia y formalidad. La empresa vende sus cuentas por cobrar al factor. El factor notifica al cliente que es el deudor paga directamente al factor. Sin notificación, el cliente paga como si no hubiera factoraje, se mantiene una discreción. La empresa vende la factura al factor, el deudor no es informado, el deudor paga a la empresa original y este luego le transfiere el dinero al factor. Y ahí vemos que es el factoraje por cobro de intereses. El anticipado. El factor cobra intereses desde adelantado. Menor monto recibido inicialmente, el factor adelanta parte del dinero cedente y cobra intereses por ese adelanto, similar a un préstamo. El vencido, intereses se cobran al vencimiento de la cuenta, se recibe más dinero al inicio, no hay adelantado, el factor cobra una comisión por el servicio, pero no aplica intereses porque no hay financiamiento. De ahí factoraje por ubicación geográfica, que es el doméstico. Todas las partes están en el mismo país, que no existe en otro, menos requisitos legales y fiscales. El internacional, en este intervienen el exportador, el importador y el factor. Incluyes más riesgos, cambios de divisas, leyes extranjeras. Ventajas. Liquidez inmediata, flujo de caja constante, mejores negociaciones con proveedores, aprovecha oportunidades de negocio, vender a crédito sin riesgo. También están las desventajas, que en estas son comisión, intereses por el servicio, riesgos de gasto innecesario y depende de la reputación del cliente. Hola, yo soy Anel y yo les voy a hablar sobre el marco legal en México, es decir, las leyes que regulan el factoraje. La primera institución que tenemos es la LGTOC, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Esta regula el contrato del factoraje y otros instrumentos financieros. Tenemos también la LGOAAC, que es la Ley de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito. Supervisa las entidades financieras como las que otorgan el factoraje. También tenemos el Código de Comercio, que es la base legal de las operaciones mercantiles, incluido el factoraje. Tenemos las siglas LIC, que son la Ley de Instituciones de Crédito. Estas regulan y vigilan a los bancos y a otras instituciones de crédito. También tenemos la CCF, que es el Código Civil Federal. Define los derechos y obligaciones generales entre las partes. Tenemos la organización LIVA, que es la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Esta regula el IVA en operaciones comerciales, incluyendo el factoraje. Tenemos el LICR, que aplica el ICR sobre los ingresos obtenidos en el factoraje. Como sus siglas lo dicen, Ley de Impuestos sobre la Renta. Y por último tenemos la CFF, que es el Código Fiscal de la Federación, regula el cumplimiento fiscal y la documentación obligatoria. Tenemos las empresas que tienen actualmente, que realizan el factoraje en México. La primera es Zeppelin, que es 100% en línea. Es una plataforma digital que ofrece servicios financieros como el factoraje sin necesidad de acudir físicamente a una sucursal. Es ideal para las pequeñas y medianas empresas que buscan rapidez en procesos digitales. Tenemos Inbets, que es una empresa nacional e internacional. Ofrece soluciones de factoraje tanto en operaciones dentro de México como fuera de esta en el extranjero, lo que permite a las empresas trabajar con proveedores y clientes internacionales. Tenemos a Banorte, que es para clientes y proveedores. Ofrece factoraje a empresas para que puedan adelantar el cobro de sus cuentas por cobrar, ayudando tanto a clientes como a proveedores a mantener la liquidez en sus operaciones. Y por último tenemos a Citibanamex, que tiene plazos de hasta 180 días, permite a las empresas obtener recursos anticipados por sus facturas con plazos de hasta 180 días y lo que da mayor flexibilidad financiera. Como conclusión, tenemos que el factoraje es una fuente clave de financiamiento, evita interrupciones operativas, mejora la reputación y relaciones comerciales y es útil para manejar una crisis financiera en las empresas o para crecer. Así que tiene muchos beneficios. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias.